¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra de nuestras entrevistas TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Lo supimos en el preciso momento en que la vimos entrar escoltado por Stormtroopers en el crucero donde viajaba la princesa Leia Organa. Aquel señor de negro, aquel caballero de negro, había llegado para quedarse en el fondo de nuestra memoria de cinéfilos y quizá mucho más allá. Era Darth Vader. Tuvimos que esperar 3 películas para saber qué había realmente dentro de aquel casco negro y hemos tenido que esperar más para saber que lo que veíamos realmente no era lo que pensábamos haber visto. El casco de Darth Vader era una muñeca rusa y han mirado dentro de ella Tony Bestart y Marcos Cabotá en un documental que se proyecta en pase especial aquí en el Festival de Cine. I Am Your Father, una de las piezas más esperadas por todos los cinéfilos de pro y especialmente por los forofos de Star Wars en este certamen. Está con nosotros Tony Bestart, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está con nosotros también Jorge Iván Argiz, que tiene algo que decir al respecto de Star Wars siempre, forever. Siempre es un buen momento para hablar de cultura popular y la verdad es un motivo de alegría hacerlo con un documental tan extraordinario, ¿no? Como bien decías, no está pensado solo para fans de Star Wars, trasciende mucho, es un homenaje a todos los actores que sin que se viera su rostro real han creado personajes que forman parte de la cultura popular de todo el mundo. Es un documental muy cinematográfico, cuenta una historia, de hecho cuenta varias historias, ¿no? La historia de uno de los directores en su búsqueda por devolverle a David Prowse algo que le robaron. Es una historia del papel de la cultura popular como herramienta cohesionador. Es la historia, en fin de cuentas, su nombre y la verdad que me parece un documental que es una pequeña maravilla, una pieza de orfebrería que tiene tantos puntos a agarrarte a ella que es un verdadero placer verlo, disfrutarlo y seguro que en las salas va a ir muy bien o debería ir muy bien porque sin duda se lo merece. ¿Y cómo se os ocurrió embarcaros en este acto, yo no sé si Jedi o Sith, pero en todo caso en este acto de justicia con Prowse? Bueno, básicamente Marcos y yo éramos fan de Star Wars y entonces un día hablando surgió la palabra David Prowse y pensamos, oye, nadie habrá hecho un documental en el mundo sobre este actor. Me imagino que en Inglaterra lo habrán hecho, que es un lugar donde en principio él es conocido no solo como Darth Vader, sino además como un personaje que fue muy reconocido en los 80, que era Green Crow Scott, que era una especie de superhéroe que se dedicaba un poco a instruir a los niños en lo que es seguridad vial, ¿no? Porque había muchos accidentes de niños. Entonces se hicieron unas campañas de publicidad y él era el protagonista y se hizo muy famoso por ello. Entonces pensábamos ya, incluso por eso, me imagino que tendrá un documental. Al final resultó que no, que nadie había hecho nada y nos preguntamos, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros, ¿no? Ya que somos directores, tenemos la capacidad para hacerlo y así fue, nos embarcamos en la historia. Iba a ser al principio un corto documental, pero luego al final resultó que la historia daba para mucho más y aquí estamos, hemos llegado 3 años más tarde y es un largo documental. Y bueno, Darth Vader es ya, si no el más grande, uno de los más grandes villanos de la historia del cine. Toda historia necesita un villano y una historia como I Am Your Father, como este documental, también habrá tenido algún villano, algún enemigo, algún inconveniente, bueno, ¿no? Sí, siempre es un poco, esa es la pregunta que nos hacen al ver el documental, porque sí que hay una sombra muy alargada, que es la de George Lucas, que está por ahí, es muy presente. Al final no sale. Que sin duda es un señor Sith, o sea, eso no, sí, no lo dudamos. Es un poco el reflejo de lo que él más, de lo que es el pasarse al lado oscuro, porque él en los 70 era un señor que defendía el cine independiente americano y que de repente pasó de la noche a la mañana y odiaba mucho lo que eran los grandes estudios y pasó de la noche a la mañana a convertirse en lo que más odiaba. Tenía una gran empresa todopoderosa, muy ligada evidentemente a la industria americana, que le hizo ganar millones de dólares a la industria cinematográfica americana y todo lo que él defendía en los 70 parece que se olvidó completamente cuando llegaron los 80 y los 90, ¿no? Entonces sí que de alguna manera es un poco el reflejo de su personaje mítico, del propio Darth Vader, ¿no? Que era un personaje que pasaba de la luz a la oscuridad. Entonces posiblemente George Lucas también pasó de la luz a la oscuridad y el remate total fue cuando hizo la nueva trilogía, que en ese sentido ahí sí que
también fue mucho más odiado incluso por haber de alguna manera usurpado o traicionado a unos iconos para muchos fans que eran los personajes de Star Wars, ¿no? Y cómo él los manipuló y los llevó a terrenos que nadie hubiese imaginado. Es curioso que un tipo que era culturista, levantador de peso, en halterofilia, acaba trabajando con Kubrick, acaba siendo Darth Vader, y piensas que la vida debe ser para él un lugar maravilloso dentro de la iconografía de Lucas, y sin embargo, lo primero que descubre, además en el cine, no es tanto lo que le pasa, sino cómo le pasa, en la primera película se sienta allí con todos sus amigos, familiares, imaginaron la escena, y de repente aparece una voz que no es la suya, que es la de James Earl Jones. Pero bueno, no pasa nada, se le va a ver en la tercera película por fin el rostro, después de tantos años de trabajo, aparece la escena y no es su cara, y tampoco lo sabía hasta el momento que lo vio. Aquí sí que se puede hacer una idea, pero es que encima en la segunda película el diálogo que él dice en la famosa escena de soy tu padre, él lo interpreta sin saberlo, pero es que encima puede haber sido idea suya. Es como una especie de persecución constante que además lleva a que es la única persona vetada dentro de las convenciones oficiales de Lucas. Y vosotros conseguís no solo explicar todo esto muy bien, sino descubrir que quizás fue una injusticia y descubrir además el dato que siempre habíamos oído de que igual se le había ocurrido a él, conseguir mostrarlo en pantalla de que verdaderamente fue así. Sí, la verdad que no sé si lo hemos explicado bien o no, entiendo que a ti, Jorge, te gusta, te ha parecido que sí. Yo, la verdad es que todo no llevaba, o sea, la vida de David Prowse y su relación con Star Wars es una consecución de acontecimios inesperados y que van en contra del propio actor, que no acabamos de entender, que de alguna manera le pasaran tantas cosas a un pobre hombre. Es decir, como dice Jorge, pasa de que le quitan la voz a que luego de repente él descubre que lo que ha dicho no es lo que ha dicho, a que de repente cuando tiene que mostrar su rostro cambian y cogen a otro actor. Era una serie de cosas que no, dice, ¿cómo es posible que alguien pueda tener tanta mala suerte, ¿no? Que tenga esa especie de caramelo envenenado, ¿no? Star Wars para él era eso, un caramelo envenenado. Entonces empezamos a investigar y también nos damos cuenta que hay una serie de razones que provocan eso. O sea que de alguna manera también eso nos lleva a desarrollar el documental por esta vía, mostrar lo que ocurrió, pero también por qué ocurrió eso. Tenemos que ir acabando ya, pero yo no me quería quedar sin hacer una pregunta que es la que muchos de los seguidores de la saga nos hacemos. ¿Con Abrams y Disney seguimos en el lado oscuro, ahondamos en el lado oscuro o estamos volviendo a la parte luminosa? Todos los fans esperamos que estemos yendo hacia el buen camino, ¿no? Que volvamos otra vez a los orígenes de la saga y sobre todo lo que esperamos, o lo que yo espero en mi caso, es que con esta nueva peli podamos ver esa peli que todos esperábamos en el año 99 y que no vimos, ¿no? Yo creo que la gente utiliza en cierta manera el título del episodio 4, una nueva esperanza para lo que ahora tenemos los aficionados, ¿no? Con las nuevas. Bueno, pues así sea. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es disfrutar aquí mismo en Gijón, calmando la espera y no solo eso, sino alimentándonos más con I'm Your Father. Muchísimas gracias, Tony, por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por asomarte por aquí. Y a ustedes emplazarles para la siguiente entrevista TCM Telecable. Hasta pronto.